Advocación. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Aparición. Aparición, muy bien. ¿Qué más? Nancita tocó así democráticamente. No, pues ya me quitó me quitó la Ah, palabra, pero sí, es como lo que identifica una aparición para ok. mí. David. David se fue. Maquiti, Marín de Dos Pingüe. Liliana Argenis. Se fueron. Ana. Pues ahorita lo único que se me viene a la mente es como que es la misma, o sea, es la misma Virgen, ¿sí? Pero se ha aparecido en diferentes partes y siempre pues su mensaje ha sido Jesús. Entonces lo que se me viene a la mente es como que es la Virgen, pero con diferentes vestiditos. Ok, Sí, algo muy así. bien. Erika. Anita me la quitó. Es las apariciones de la Virgen con diferentes looks y pintas. Ok, bueno, vamos a ver. Y Janet. Yo te dije que eran las apariciones, pero también estoy de acuerdo que son con diferentes, en diferentes lugares y pues las apariciones de ella, bueno, como la ven, con diferentes vestidos, con diferentes formas, o sea, es la misma Virgen para mí, pero solamente es eso, es depende de los lugares. Bueno, hay un adagio popular que dice, pero es muy grosero, ¿no? No es aplicable a la Virgen, entonces no lo voy a decir mejor para que no me pase lo de cierto candidato a la presidencia. Bueno, vamos a ver la etimología y con esta primera parte espero que nos quitemos la idea de los vestiditos. Eso es importante. Bien, cuando nosotros hablamos de la palabra advocación, esta palabra viene del vocablo latino. Ahí coloqué tres, voy a hablar de los tres. Y con esto ya doy una base para lo que voy a desarrollar. Listo, cuando hablamos de advocación, esto viene del vocablo latino advocatio, que significa el acto de abocar con B pequeña. Abocar, hay abocar con B grande y abocar con B pequeña. ¿Qué es abocar? Ojo con esto. Abocar es cuando una autoridad atrae un asunto para sí misma y ese asunto debe ser resuelto por una autoridad inferior. Abocar es cuando una autoridad superior se atrae para sí misma un asunto, un asunto que debe ser resuelto por una autoridad inferior. Ojo con eso. Una autoridad superior resuelve el asunto que debe ser resuelto por una autoridad inferior. Y advocatio viene del verbo advocare. Y advocare significa dar asistencia legal. Ojo. Miren estos dos términos, estos dos conceptos. Y por último, el participio del verbo advocare, que esto me parece bellísimo, es advocatus, del que se deriva la palabra, nuestra palabra es en español, abogado. Entonces, abocar, dar asistencia legal y abogado. El concepto de advocación se emplea para nombrar el amparo, el resguardo, la defensa, la protección de un pueblo o de una entidad por parte de un santo o una divinidad. En el caso de la advocación mariana, es con el nombre con el que invocamos a nuestra abogada. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de advocación, y ojo con esto, decía hace un momento, bueno, a mi modo de ver, no estamos hablando de vestidos, de diversos vestidos. Y hay imágenes muy tiernas que vemos nosotros en, en las redes sociales donde está la Virgen con el niño al pie y el niño le pregunta, mamá, ¿qué traje te vas a poner? No, no es tema de vestidos, porque es como si tuviéramos a la Virgen tan, ¿qué? Tan fina ella, tantos trajes que tiene y todos los días mira cuál se va a poner. No es un tema de vestidos. Hablar de advocación mariana es hablar de la abogacía de una madre. Las que son mamás me entienden. La mamá siempre se va a inventar 1001 manera para defender a sus hijos. ¿Es así o no es así? La mamá se Sí, inventa señor. 1001 maneras para poder defender a sus hijos. Y bajo todas esas maneras que se inventa la mamá está una sola cosa: el mismo corazón. Y hablo aquí de corazón en el lenguaje bíblico, que se entiende como la misma persona. Varía la forma, pero no el fondo. Es la misma esencia. No es tema de vestiditos. Entonces, que no. Es el corazón de una madre con diversas maneras para defender a sus hijos, porque es abogada. Al fin y al cabo es abogada. Quiero recordar esto que es muy importante. Tengamos presente, aquí vemos 3 conceptos: latría, hiperdulía, protodulía y dulía. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Voy a decirlo ahora. Recordemos que el culto de latría, que esto significa adoración, culto de adoración se le rinde única y exclusivamente a Dios, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos a Dios. A la Virgen María se le rinde el culto de hiperdulía. Hiper, máximo o grande, la mejor, y dulía significa veneración. Es decir, a María se le da la máxima veneración. A San José se le da el culto de protodulía, que quiere decir la primera veneración entre todos los santos. Y a los demás santos se les da el culto de dulía, o sea, veneración, así, simplecita. Latría, ¿a quién? A Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu. A la Virgen María, hiperdulía, máxima veneración. A San José, protodulía, y a los demás santicos, Santa Ana, San Joaquín, San Pantaleón, San Pascual Bailón, San Anastasio, San, ¿qué? Todos los santos, todos los santos. Francisco. San Francisco de Asís, San Juan Eudes, San Benito y todos los demás, Santa Margarita María de Alacoque, todos se les da el culto de dulía, de veneración. Ahora, ¿por qué le damos a María el Virgen Santísima? Alejandro, ¿dónde está? Ay, qué pena, que me prendió el micrófono ando por la calle. En el baño. El culto que le rendimos a la Virgen María podríamos definirlo de 3 maneras, ¿no? Primero, de veneración. ¿Por qué? Porque reconocemos la excelencia de la Madre de Dios. Segundo, un culto de amor. Porque amar a María es amar a Cristo y a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y culto de invocación, porque María es intercesora y es modelo de virtudes. Serían los 3 tipos
o más bien como que el culto que le rendimos a María, lo definimos así. ¿Sí me escucharon bien? Que yo sentí como que se congeló la pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Pues es importante saber si escucharon bien para ahorita cuando vaya a hacer las preguntas, saber que no me comí nada de lo que expliqué. Vamos entonces ahora a hablar de los tipos de advocaciones. Y yo voy a empezar hablando de advocaciones marianas bíblicas, que curiosamente esto no se habla, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de advocaciones marianas bíblicas? Porque para mí es indispensable hablar desde la palabra. Y aunque María aparece poco en los textos bíblicos, especialmente en los evangelios, la presencia de María en el evangelio es absolutamente valiosa. Y hay varios pasajes, creo que tres, voy a citar tres, del evangelio de Lucas, que pues para mí creo que son fundamentales al hablar de este tema de advocaciones marianas. Y extraemos de aquí un primer grupo de advocaciones y las vamos a llamar advocaciones marianas bíblicas. Listo. Primer texto, no lo vamos a leer, yo como que medio voy a mencionar el texto, ustedes lo van a recordar porque son textos muy comunes. El primero es Lucas 1, 26, 38. Al sexto mes fue enviado por Dios un ángel llamado Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José en la ciudad de Nazaret. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turba ante estas palabras y le pregunta al ángel: bueno, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será santo y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Israel. María le dice: bueno, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? El ángel le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. María dice: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Para mí esta página es la más bella del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la narración de Dios, es la narración de cuando Dios toca la tierra a través de las entrañas purísimas de María y toca nuestra fragilidad humana. Y allí, la primera advocación que sale de la boca del mismo Dios para María, o el primer título para María, es llena de gracia. Llena de gracia. Que Jaritomene, la llena de gracia. Y también María allí es llamada la favorecida de Dios. El ángel le dice: tú gozas del favor de Dios. La traducción de la Biblia de estudio del Apostolado Bíblico Católico va a decir favorecida de Dios. Es una traducción muy bonita. Se puede decir incluso que en la promesa del ángel a María hay otra advocación y es la cubierta por el Espíritu. El Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá como una sombra. Nosotros lo llamamos templo del Espíritu o esposa del Espíritu. Pero el texto bíblico, siendo fieles al texto bíblico, dice cubierta por el Espíritu. Y por último, en este pasaje hay una advocación que sale de los mismos labios de María. Yo puedo decir, perdón, ustedes pueden decir, Jorge de la Hoz es tal cosa, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Pero ¿qué vale más? Lo que sale de mi propia boca diciendo quién soy. Y María ya le dijeron que es llena de gracia, ya le dijeron que es favorecida, ya le dijeron que es cubierta por el Espíritu y ella dice: yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra.
Démonos un salto y pasemos la página. Lucas 1, 39, 45. María se fue presurosa a las montañas de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Seguramente haría el saludo hebreo, Shalom Uberacá, paz y bendición. Y saludó a Isabel. En ese momento, Isabel, la criatura saltó de gozo en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú, porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y de ahí empezamos cuando María comienza a cantar el Magnificat que nosotros no sabemos. Aquí encontramos varios títulos. María es saludada como la bendita entre todas las mujeres, por eso la llamo la mujer bendita. Pero también es la madre del Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor viene a visitar? María es la madre del Señor. Y hay otra que ahorita que mencionaba el texto me viene a la mente y es la mujer dichosa. La mujer dichosa por creer. Pero voy a hablar de otra, como que de otra vocación desde la Biblia. Y la ven ustedes ahí, la última. María, la flor bendita. ¿Por qué? Porque si Jesús es el fruto bendito de su vientre y biológicamente hablando, antes del fruto está la flor. Ojo, biológicamente, no teológicamente. Biológicamente hablando, antes del fruto está la flor. María es la flor bendita que Dios plantó en este jardín de la humanidad para que de ella naciera el fruto más delicioso de este jardín que se llama Jesucristo. María es esa flor bendita. Aquí tiene sentido esa poesía que tal vez, o poema, que tal vez nosotros nos aprendimos allá en nuestras épocas estudiantiles en primaria, cuando era el mes de mayo y le hacían los homenajes a la Virgen y se decía mayo, mes de las flores, mayo, mes de María. María es la flor bendita. Y esta canción que dice, María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor. María es la flor bendita. Y otro pasaje de del Evangelio de la Infancia que no puedo dejar de mencionar, Lucas 2:19. Aquí yo creo que esta cita está mal. Ah, no, mentira, está bien. Lucas 2:19, 51. Y es luego de la visita de los pastores y luego que se cierra todo lo que tiene que ver con la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas. Hay dos veces, versículo 19 del capítulo 2 y versículo 51 del mismo capítulo, que dice, por su parte, su madre meditaba todas estas cosas guardándolas en su corazón. María entonces es mujer de contemplación. ¿Y qué es contemplar? Contemplar es meditar con profundidad el misterio. Guardar el misterio. Y ese guardar no es como coger nosotros y meter dentro de un baúl algo, no. Guardar aquí es, es atender ese misterio y vivir para ese misterio. María contempla el misterio, contempla todo lo que pasa en su corazón, es decir, vive con su vida el misterio de su Hijo. Por eso es mujer de contemplación. Y el otro pasaje es Lucas 11, 27, 28.
De entre la multitud, una mujer gritó y dijo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús le dice, más bien, dichoso, bendito el que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Qué hace la mujer? La mujer está exaltando la maternidad de María, la maternidad física. Pero Jesús da un paso más adelante y pronuncia una bienaventuranza de la cual podemos extraer una advocación bíblica. María es la mujer de la palabra. Entonces, con esto llevamos nosotros unas 9 advocaciones. Llena de gracia, favorecida de Dios, la cubierta por el Espíritu, la esclava del Señor, la mujer bendita, la madre del Señor, bueno, había dicho otra, la mujer dichosa por creer, la flor bendita, aquí ya llevamos 8 y con esta serían 10. La mujer de contemplación y mujer de la palabra. Esto en relación con los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas. Pero si pudiéramos nosotros ir a otro pasaje donde se habla también de la madre de Jesús. Esto sería algo como que un poco más profundo en teología. Juan 2, del 1 al 11, el pasaje de las bodas de Cana. María intercesora. No, no es María intercesora. Es la mujer, podríamos decir la mujer de la alianza. Y luego al final del Evangelio de Juan, capítulo 18, si no estoy mal, no, tal vez 19, junto a la cruz de Jesús estaban María, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Y junto a ella el discípulo a quien Jesús tanto quería. Viendo junto a ella el discípulo que Jesús tanto amaba, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dice al discípulo, hijo, he ahí a tu madre. Podríamos hablar aquí de María, la mujer fuerte que está al pie de la cruz, pero también podríamos hablar de María, madre de los discípulos, María, madre de la iglesia. De hecho, es el evangelio que se lee el lunes siguiente a Pentecostés, cuando celebramos la memoria obligatoria de Santa María, madre de la iglesia. Hasta aquí, cierto que no hay ninguna pregunta, ¿cierto que no? ¿Estamos todo clarito? Yo sí quisiera, esta parte, cuando tú empezaste a hablar de lo que era la definición de advocación, entonces advocación es decir que tú dices que es la abogacía de una madre, ¿vendría a ser esa la definición? Sí. Bueno, hay 3 definiciones, ¿no? Sí, De acuerdo, la primera, la autoridad superior que atrae hacia sí el asunto de una autoridad inferior y lo resuelve, ¿no? La segunda, la asistencia legal. Y tercero, la abogacía, la abogada. Entonces, María es la abogada, no es cuestión de vestiditos, entonces ya no vamos a hablar más de vestiditos. Que le ponemos vestidos, sí, pero o sea no, que las advocaciones no son las apariciones. mira que no es que no sea, sí son, pero es un grupo amplísimo. Entonces, mira que ya hoy hablé de advocaciones bíblicas. Sí, es diferente, sí. Ahora voy a hablar de los dogmas. Ahora voy a hablar luego de las advocaciones de devoción, las atribuciones teológicas. Entonces, este es como un primer grupito, las advocaciones bíblicas. Pero en fin, las advocaciones son que la abogacía de una mamá, la abogacía de una mamá, que como mamá hace 1001 piruetas para poder defender a sus hijos. ¿Listo? Bien, vamos a pasar entonces a advocaciones marianas dogmáticas. ¿Ibas a decir algo más, Janet? No, ya quedó claro, gracias. Bien. Bien, vamos a hablar de advocaciones dogmáticas. Estas advocaciones dogmáticas se derivan de los dogmas declarados por la Iglesia en relación con María.
ojo con esto. Esto es como, este pedacito es como clase de historia de la iglesia. Entonces, vamos a estar un poquito atentos a esta parte, porque pues todo esto es teología, entonces, para no perdernos. ¿Y por qué? Porque es que hoy día le llamamos a María con unos nombres que la iglesia ni siquiera ha definido eso. Entonces, hay un dogma mariano. No, hay 4 dogmas marianos declarados por la iglesia que tienen que ver con María. Pero al final voy a hacer otra aclaración sobre por qué se declaran estos dogmas marianos. Bien, vámonos al año 431. ¿Cuál año? Vamos a hacerlo los que tienen la camarita prendida con los dedos. 431. 431. Muy bien. ¿Se celebra cuál concilio? El concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso. ¿Y qué pasa en el concilio de Éfeso? Ahí se define que María es la Theotokos. ¿La qué? La Theotokos. Voy a escribir por aquí la palabrita. ¿Dónde es que uno anota? Aquí. Esto. Vamos aquí. La Theotokos. En ese concilio se define que María es la Theotokos. ¿Esto qué significa? Madre de Dios. Bien, eso significa Madre de Dios. ¿Qué hay en el ambiente? En el ambiente de la época que hay. Están las herejías de Nestorio, un patriarca de Constantinopla, que influía heréticamente en dividir, ojo, en dividir la unión entre las dos naturalezas de Cristo, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces él decía, la naturaleza humana y la naturaleza divina no están unidas. Por un lado es hombre y por otro lado es Dios. Por tanto, a María no hay que llamarla, decía Nestorio, no hay que llamarla la Theotokos, sino la Christotokos. Virgen Santísima. La Christotokos. ¿Y qué significa Christotokos? La madre de Cristo. ¿Listo? Al llamarla madre de Cristo, se restringía el papel de María solamente a la naturaleza humana y no a la naturaleza divina. Pero ¿qué pasa? El concilio dice, no, María es la Theotokos, porque en el Hijo de María, Jesús, está completamente Dios y está también completamente el hombre. Es decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto de que Jesucristo, vamos a ponerlo aquí como en abreviatura, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se define en el concilio de Nicea, allá en el año 325. Ya eso estaba definido. Es como hoy día, cuando ya está definido algo de nuestra fe, comenzamos nosotros a pelear y a hacer heterointerpretaciones sobre eso. Entonces, eso mismo estaba ya definido, que las dos naturalezas, humana y divina de Jesús, estaban unidas y eran inseparables en una misma persona. Por eso, en el año 400, ¿qué? 31, 431, se define que María es la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Y yo la puse por aquí, bien linda, a ella. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí está esta de aquí. La Madre de Dios. Bueno, yo creo que voy a poner esta que encerra en rojo. No es que sea exactamente esa. Yo busqué la maternidad divina y coloqué esa.
entonces se define que María es Madre de Dios. Vamos ahora para el año, ojo, para el año 553. Vamos al año 553 en Constantinopla. Allí en Constantinopla se define que, que María, se le da a María el título de siempre virgen. Siempre virgen. A María se le da el título de siempre virgen. En uno de los pasajes del Evangelio de Lucas que escuchábamos ahorita, Lucas 1, 26, 38, María dice, bueno, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? El deseo de María es permanecer virgen. Y Constantinopla define lo que en el siglo II ya defendía Ignacio de Antioquía y luego Hipólito de Roma, luego también el mismo Orígenes, San Ambrosio de Milán, defendían la virginidad perpetua de María, porque había la herejía de los docetistas que negaban toda la humanidad de Jesús y rechazaban la virginidad de María durante el parto y después del parto. Y la iglesia que dice, no, María es virgen antes, durante y después del parto. Y es allí cuando se define en el año 553 el segundo dogma mariano, María siempre virgen. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos ahora al año 1854. ¿Cuál año? 1854. Muy bien. En el año 1854, el Papa Pío IX, en la Constitución Ineffabilis Deus, que significa inefable Dios, declaró como verdad inefable que para ser la Madre de Dios, María es preservada de toda mancha de pecado, desde el primer instante de su vida, es decir, desde su concepción por sus padres Joaquín y Ana, a quienes celebrábamos ayer, siendo ella la llena de gracia y la toda santa. Es decir, la llena de gracia, ya esto es una advocación bíblica, como lo veíamos, y la toda santa. Palabras más, palabras menos, que María es concebida sin pecado original. De ahí que en 1854 se declara el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cuándo celebramos la Inmaculada Concepción de María? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Muy bien. Y vamos al cuarto dogma. El cuarto dogma es en el año 1950. ¿Qué año? 1950. Muy bien. 1 de noviembre de 1950. Ahí en la Constitución Munificentissimus Deus de Pío XII se declara que la Virgen María, al final de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. De ahí que se da el dogma de la asunción de Nuestra Señora. La asunción de Nuestra Señora. Y son estos 4 dogmas que ha declarado la Iglesia. ¿Cuál es el primero? Madre de Dios. Madre de Dios. Segundo. Madre de Cristo. Siempre virgen. Siempre virgen. Siempre virgen. Siempre virgen. Siempre virgen. Perdón. Madre de Cristo, hereje. Eso lo dijo Nestorio, ¿no? Que ella era solamente madre de Cristo. O sea, ese dogma se hizo por esa herejía para
reforzar pues que Dios, la Virgen no era solamente madre de Cristo, sino de Dios, ¿sí? Exacto. Sí, más o menos. Ya aclaro bien eso. Tercer dogma, Inmaculada Inmaculada Concepción. Concepción de María. Inmaculada Concepción. Y el cuarto dogma, Asunción de la Virgen. Asunción. la Asunción de Nuestra Señora. Estos dogmas son celebrados por la Iglesia en la liturgia desde la categoría de solemnidad. Pero más que ser exactamente dogmas marianos, están relacionados con el misterio de unión de Cristo, en el misterio de la unión entre Cristo y María, porque es cierto, mamás, que lo que hacen del Hijo se lo hacen a la madre y lo que dicen del Hijo lo dicen de la mamá. Entonces, si están diciendo que Jesucristo no es verdadero Dios y no es verdadero hombre, se está metiendo con la mamá. Y cuando definen quién es la mamá, definen o refuerzan exactamente quién es Cristo. Y el dogma, estos dogmas tienen que ver es con la dimensión cristológica de la cual bebe la Mariología. De la dimensión cristológica de la cual bebe la Mariología. Bien, este es el segundo grupo, el que tiene que ver con los dogmas. ¿Hay alguna pregunta sobre estos? ¿No? Cuando dice solemnidad y litúrgicamente, ¿qué es? La fiesta máxima. En la iglesia, bueno, aquí tenemos el maestro de ceremonias de la casa de formación, entonces no puedo decir cualquier cosa que no sea, ¿no? Entonces tenemos solemnidad, ay, perdón que esto no está escribiendo. Tenemos solemnidad, perdón, voy a ponerlo aquí. Tenemos solemnidad, tenemos fiesta, tenemos memoria obligatoria y tenemos memoria libre. Y por último tenemos feria. Para nosotros, cuando vemos esos 5 títulos ahí, y otro que tenemos es conmemoración. Cuando nosotros vemos esos 6 títulos, ¿qué es lo más festivo que nos puede parecer? Feria, ¿cierto? Porque está la Feria de las Flores, todas esas ferias que hay en nuestro país. Pero feria para nosotros litúrgicamente no es como tan solemne, o sea, o tan grande. Solemnidad son todas aquellas celebraciones en nuestra iglesia donde celebramos los misterios del Señor y de Nuestra Señora, de su Santísima Madre, y de algunos santos, como es el caso de algunos santos, como es el caso de Don José, de Don Pedro y Pablo, de Don Juan Bautista, y en el caso de más puntual en las parroquias o en las comunidades, perdón, del santo o la santa de la cual lleva el nombre de la comunidad. Por ejemplo, hoy es San Pantaleón. Y digamos que existiera la comunidad de los pantaleonistas. Para ellos hoy fuera solemnidad San Pantaleón. Pero, por ejemplo, el día que se celebra San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús o los padres jesuitas, para el resto de la iglesia es una memoria obligatoria. Para los jesuitas es solemnidad, porque es su patrono, su fundador. El 19 de agosto que se celebra San Juan Eudes, para el resto del mundo, es memoria libre. O sea, pueden o no celebrarla. Pero para la comunidad eudista y toda la familia eudista
Es solemnidad porque es su fundador. El día que se celebra Santa Teresita el Niño Jesús, 1 de octubre, para el resto del mundo es una memoria obligatoria. Para la comunidad carmelita y para la familia carmelitana es solemnidad, porque es un santo de su orden. Entonces, solemnidad es los misterios del Señor y de Nuestra Señora. Por eso, la maternidad de María la celebramos el 1 de enero. La Asunción de María la celebramos el 15 de agosto. Y ¿cuál es la otra? La Inmaculada Concepción la celebramos nosotros el 8 de diciembre. Y la iglesia es muy ordenada. María es concebida sin pecado original y esa fiesta se celebra el 8 de diciembre. 9 meses después pone la iglesia a Santa Ana a parir. Entonces se celebra la Natividad de Nuestra Señora, 9 meses después. San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Fiesta. Las fiestas son relacionadas a Pentecostés. Por ejemplo, Pentecostés es una fiesta. Y los apóstoles. Memoria obligatoria, ¿qué quiere decir? Que debe en cada misa hacerse memoria de esa celebración. Por ejemplo, el 16 de julio, dice Diomedes Díaz, es 16 de julio la fiesta de la Virgen del Carmen. No es la fiesta, es la memoria obligatoria, litúrgicamente hablando, de la Virgen del Carmen. Quiere decir que hay que celebrarla. Hacer memoria. Memoria libre. Su nombre lo indica, se puede o no se puede celebrar. Y las ferias no hay como algo de gran relevancia en la celebración. ¿Listo? Y conmemoración, el Día de los Fieles Difuntos. El Día de los Fieles Difuntos. Bien. Seguimos. Ahí ahora uno cómo borra esto. Ya. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar, ahora sí, querida Janet, de atribución. Bueno, todavía no vamos con las apariciones, perdón. Vamos a hablar de otro grupo de advocaciones que tiene que ver con las atribuciones de los teólogos y los padres de la iglesia. Quiere decir títulos de la Madre de Dios que han estado presentes a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Regina Coeli, que quiere decir Reina del Cielo. ¿De dónde viene ese nombre? De la oración Regina Coeli Letare Aleluya, que se reza, esta antífona que se reza durante el tiempo de Pascua. Reina del cielo, alégrate, aleluya, todo lo demás. Otro nombre, otra advocación, Stella Maris, estrella del mar, que hace parte también de otra antífona mariana de la liturgia. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Otro título, Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, que es memoria obligatoria desde el año 2017, instituida por Francisco, a celebrarse el lunes siguiente a Pentecostés. La Virgen de los Dolores, la Regina Apostolorum, Reina de los Apóstoles, y esta imagen que nosotros vemos ahí es de Mater Ecclesiae. Listo. Pero hay otras advocaciones o títulos con los que se invoca a María y están contenidos en las famosas letanías lauretanas. ¿Saben cuáles son las letanías lauretanas? Todas esas que rezamos nosotros al final del rosario. Empezamos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. No sabemos qué significa cada una. Con esas letanías tendríamos para un retiro. Es muy chévere ver a las abuelitas rezando las letanías. San ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros.
Nosotros también la rezamos. Nancy, Dígela, Nancy y Ana la... Anita y yo hacemos las letanías. síganla Al final del rezando. rosario, sí. Síganla rezando porque son invocaciones a la abogada, ¿no? Pero voy a mencionar, bueno, las letanías lauretanas, ¿dónde nacen? Las letanías lauretanas nacen en la Santa Casa de Loreto, por allá a mediados del siglo XVI. ¿Cuál es la Santa Casa de Loreto? La casa de Nazaret donde se anunció el nacimiento del Señor y se encarnó el Verbo. Allí un día se reunieron un grupo a rezar, entonces comenzaron a sacar las letanías lauretanas. Esas que nosotros tenemos, que a la juventud en día hoy no les gusta. Ya yo no estoy en el grupo de la juventud, entonces a mí sí me gustan. No siempre me han gustado las letanías lauretanas. Por ejemplo, hay una de ellas que significa, digamos, Nancita tiene un cuadro bellísimo de la letanía que dice Madre del Buen Consejo. Ese cuadro bellísimo, así como con marco en la mirilla de oro, es de la Madre del Buen Consejo. Ah, yo pensé que era la Divina Pastora. No, Ese no es el cuadro de Jorge. no, es de la Virgen. ¿De la Virgen Nancy? Mis cuadros, hay otros. Y tenemos dentro de esas letanías una que se llama Torre de Marfil. ¿Qué significa? Hasta aquí llegamos. Janet sube los hombros. Bien, esa que dice Torre de Marfil evoca mucho ese título al Cantar de los Cantares y a las propiedades del marfil. El marfil tiene 3 propiedades. Primera, candor. Candor. Segunda, consistencia. Y tercera propiedad del marfil, el valor. Candor, consistencia y valor. Las 3 se aplican perfectamente a María. Por eso ya se le llama Torre de Marfil. Otra, por ejemplo, Estrella de la Mañana. Estrella de la Mañana. Todas tienen relación con Cristo. Por allá en el pregón pascual, en la noche santa de la vigilia, hay un momentico, la última parte. Dice, en esta noche acepta, Padre Santo. Este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio encendido en honor de tu nombre brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo. Lo encuentra encendido ¿quién? El lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso. ¿Que es quién? Cristo, tu Hijo, resucitado de la muerte. Cristo es el lucero de la mañana y María es la estrella de la mañana. En Jesús está la nueva alianza con su sangre. ¿Y María es qué? Arca de la nueva alianza. Si ven que nosotros empezamos a rezar las letanías, ruega, ruega, ruega. No, eso es como para comérselo así como pausadito. Eso es un postre, un pionono que uno toca ir comiendo como por pedacito. Una milhoja de esas de por allá de la Universal, para que no se le deshojen a uno tanto, comerse poquitico por poquitico. Así son las letanías. Pero están también las advocaciones, y ya con esto voy terminando, las advocaciones vinculadas a las apariciones. Ahora sí, miren que hemos hablado de las bíblicas, de las dogmáticas,
de las atribuciones de los teólogos y los padres de la iglesia. Y hasta ahora vamos a hablar de las de devoción popular y las apariciones. Un primer grupo son las toponímicas. Virgen Santísima, ¿eso qué será? ¿Con qué se come? Las toponímicas, que hacen referencia a los lugares donde se apareció la Virgen. Entonces, por ejemplo, en algunas de ellas, las palabras de la Virgen lo que hacen es que confirmar los dogmas que ya están. Eso es lo que significan las palabras de la Virgen. Y, por ejemplo, vamos a ir al año 1858. El tercer dogma de la Inmaculada Concepción, ¿cuándo se define? Miren rápido ahí, 1854. 3 años después, el 11 de febrero de 1854, en Masabiel, en las desiertas rocas, apareció la Virgen llena de esplendor. Y a Santa Bernadette unas hermosas palabras moduló la boca de la Virgen y dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. De ahí, de Masabiel, surge la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, que celebramos nosotros ¿cuándo? El 11 de febrero. Pero en el año 1531, en México, se aparece ¿quién? La Guadalupana. La Guadalupana. Se aparece la Virgen María. No se apareció la Guadalupana, se apareció la Virgen María. Y de ahí, pues toma luego el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Se apareció la Virgen, no se apareció la Virgen de Guadalupe. Bien, y ojo, ¿qué es lo que ella le dice a Juan Diego? Si recordamos. ¿Qué le dice la Virgen a Juan Diego? Mi pequeñito, mi- ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No, eso es después. Pero ¿qué es lo primero? Creo que es cuando le dice yo soy la madre del verdadero Dios. Exacto, muy bien. La Virgen le dice: yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Madre del Creador en quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Aquí hay varios títulos, pero nosotros solamente decimos que la Virgen de Guadalupe. Primer título, la Inmaculada. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿por qué la Inmaculada si la Inmaculada, ese dogma fue definido en 1854? Y Santa María se aparece en el Tepeyac en 1531. Oído a esto. Curiosamente, las apariciones de la Virgen en Tepeyac se dan entre la octava de la Inmaculada. Es decir, ¿qué es la octava? La octava son 8 días que se celebra una solemnidad como si fuera un solo día. Entonces hoy tenemos la octava de Pascua y es toda esa semana completa, 8 días, celebrando la resurrección. 8 días celebramos la Navidad, por ejemplo. Y antes había muchas octavas. Hoy solamente hay octavos de cartulina. Antes había muchas octavas.
Y estaba la octava de la Inmaculada, por ejemplo. Eran 8 días celebrando la Inmaculada. Y las apariciones de la Virgen en Tepeyac se dan en el marco de la octava de la Inmaculada. ¿Cuándo se aparece la Virgen? 5 apariciones del 9 al 12 de diciembre. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. Ah, no, 4 apariciones son. Del 9 al 12. El dogma se declara solemnemente en 1854, pero en el año 1476, Sixto IV, en 1476, ya había definido que María era concebida sin pecado original. Y las apariciones de Nuestra Señora son en 1531. Miren que como que las cosas van concordando, no es simplemente la Virgencita del 12 y cántele la guadalupana y desde el cielo una hermosa mañana y las rosas, no. Eso es como que lo que está así como por encimita, pero detrás hay muchas cosas. Hay otro título, dice, la siempre Virgen Santa María, es decir, Virgen Perpetua. ¿A eso qué se les ocurre? El dogma de la virginidad de María. Pero también el dogma de Santa María, Madre de Dios. Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y también tenemos Madre del Creador. Hay 4 títulos: la Inmaculada, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Madre del Creador. Miren que en el fondo es lo que decía al inicio. Es el mismo corazón. Es la misma persona. Y no es el tema de los vestiditos. Es el corazón de la mamá, que se inventa 1000 maneras para defender y estar cerca de sus hijos. Por ejemplo, entonces, advocaciones toponímicas que tienen que ver a los lugares. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que gracias a la renovación de los colores de un cuadro que se pintó en el año 1586 y que se dio en Chiquinquirá, este municipio boyacense, hoy llamamos la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y desde el siglo XVI, su imagen para todos los colombianos es un reflejo del amor tierno de Dios que renueva cada día, cada mañana su amor por nosotros. Pero a esa advocación, a esa madre, bajo el título de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es apenas desde 1919 cuando la llamamos nosotros como Reina de Colombia. Ahora, hay otras advocaciones que ustedes conocen, por ejemplo, que en 1947 se aparece ¿quién? María Rosa Mística. Se aparece la Virgen. No se aparece María Rosa Mística. Se aparece la Virgen. Y por su apariencia se llama como María Rosa Mística. Pero en el año 1251 se aparece a San Simón Stock, general de los carmelitas, se le aparece Nuestra Señora y le entrega el escapulario, el hábito carmelita, como parte del hábito carmelita. Hoy nosotros le llamamos escapulario a este pedacito de lana con 2 cuerditas. A esto le llamamos escapulario. Pero no, esta es una versión diminuta del escapulario, porque el escapulario es toda esa franja de tela que cuelga como un delantal, es decir, la esclava del Señor.
Y hay advocaciones marianas que hacen referencia a fenómenos naturales, como por ejemplo la Virgen del Rayo, la Virgen de las Nieves. Hay otras advocaciones que se refieren a la iconografía, como la que está en este extremo, esta que ven aquí, que estoy rayando con rojo. Ahí miren cómo se llama. ¿Cómo se llamará? La Virgen de la Pera. Miren que tiene una perita ahí en las manos. La Virgen de la Pera. Esta de blanquito es Nuestra Señora de las Nieves. Esta que está en el centro es ¿quién? Nuestra Señora de Aparecida. Esta que está aquí, la que está al lado de Nuestra Señora de Aparecida. No damos nada, nada. Es Nuestra Señora de la O, no de la Os, de la O soy yo. Nuestra Señora de la O, de la O. Se celebra el 18 de diciembre y se hace conmemoración de la expectación del parto de María y del nacimiento de Jesús. ¿Por qué se llama Nuestra Señora de la O? Porque del 17 al 24 de diciembre, del 17 al 24 de diciembre, nosotros encontramos las antífonas de la O, no de la OS, ¿no? De la O. Ven aquí. Antífonas de la O. ¿Cuáles son estas? Ustedes las conocen y todos los diciembre las rezan, de donde salen nuestros gozos en la novena colombiana. La liturgia tiene unas antífonas y del 17 al 24 cada día hay una antífona en las que aparecen en las vísperas estas antífonas que dicen: "Oh sapiencia suma, oh Adonai potente", que a Moisés hablando, "oh Emmanuel, oh raíz sagrada de Jesek en lo alto". Y todas estas antífonas las centraron en la imagen de la Virgen y por eso se llama Nuestra Señora de la O de la Dulce Espera. Nuestra Señora de la O. Y esta última iconografía que vemos es de Nuestra Señora, la Virgen de Satanudos. Yo de niño escuchaba esas vocaciones de la Virgen de Satanás. ¿Cómo será eso? Hasta que ya leí y entendí, Virgen de Satanudos. Porque miren que un angelito le va pasando como que una cuerda con nudos. Cómo lo suelta no sabemos, pero el otro le va recibiendo la cuerda ya con los nudos sueltos. Esta advocación también se celebra el 8 de diciembre. El Papa Francisco es muy devoto de ella, de Nuestra Señora, la Virgen de Satanudos. También hay advocaciones que hacen referencia a la biología. Por ejemplo, hay una advocación investigada que es la Virgen de la Hormiga. La Virgen de la Hormiga se cuenta que habría salvado a los habitantes de la zona de Oflaga, cerca de Brescia, de una carestía provocada por los demasiados hormigueros que infestaban los campos. Entonces le rogaron a la Virgen para que pasara esa plaga
y se limpiaron los campos. Y de ahí la invocaban como Nuestra Señora de la Hormiga. En resumen, queridos, todas las advocaciones marianas son títulos con los que pedimos asistencia por parte de ella, de nuestra mamá. Es el llamado de los hijos a la madre, una mamá que siempre está presta a acudir en nuestra ayuda, una madre que siempre está presta para cuidar de nosotros. Sé que María es mi madre, como lo es también de cada uno de ustedes, y nunca deja de venir en nuestra ayuda. Y aquí voy a cerrar lo que empezaba al inicio, el tema de los vestidos. ¿Saben por qué no es una cuestión de vestidos? Porque, por ejemplo, en el caso de nuestras mamás, nosotros tal vez recordamos un día en el que ella se puso un vestido y se veía divina. O cómo le luce tal vestido. Eso lo podemos recordar. Pero lo que siempre permanece es que ella es la mamá de nosotros. En el caso de la Virgen, no es el tema de los vestidos. Es que ella es madre. Y como madre, es abogada. Que la advocación mariana de cada uno de ustedes sea la expresión con la que ustedes se sientan hijos de María. Y también sea la oportunidad para que ustedes reciban de Jesús a través de las manos de María todos los bienes espirituales y materiales que están necesitando, como personas y como comunidad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Jorgito. Gracias, Jorgito. Muy bonito el tema. Bueno, más que bonito, sí, se aclararon muchas dudas y bueno, nomás nos dejaste ahí como la tarea en las letanías. Yo creo que nos toca otra clase para las Sí, porque es letanías. muy profundo. Una de las letanías es Rosa Mística, Ajá. pero creo que no es por la advocación, sino es porque es por también otro tema de más allá que también de pronto nos pueden explicar después. Ujú. Miren que si fuera el tema de solamente de las apariciones, por ejemplo, en las letanías nosotros tuviéramos Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Mazorca, Virgen de Satanudos, Virgen, no, porque las letanías son atribuciones teológicas. Y el tema, y no es como alguien que me decía alguna vez, no, que María es corredentora. No, la iglesia no ha definido eso. María es Madre de Dios, siempre Virgen, inmaculada y asunta al cielo. Ya. Que la Virgen estábamos rezando y la Virgen se nos apareció y la vimos en la suela del zapato del hermano que estaba de rodillas. Que la Virgen en una mancha de una corriente de agua se apareció, no. La iglesia es muy sabia y se dedica a estudiar, por ejemplo, todo este tema de las apariciones y no es de un momento a otro. La prueba está, por ejemplo, en Tepeyac. Llegó un indio. ¿Que me apareció la Virgen? Dice el obispo. La Virgen. Está loco. Ah, bueno, que si es la Virgen, traiga rosas. Y dice la canción que cuando Juan Diego llevó las rosas tempranas porque no había rosales, la tilma se transforma y María se aparece. Y de ahí quedó su imagen grabada. Entonces, la iglesia estudia mucho todo este tema de las apariciones. Y no porque pues se apareció y también una cosa que se ha tomado ahora, que por ejemplo mensajes de la Virgen no es secretaria.
En las advocaciones que trabajamos hoy no presentamos una que fuera secretaria, ¿no? Entonces, todos los días la Virgen que está mandando mensajes que muchas veces lo que hacen es despertar temores y creen que por temores se va a alcanzar la fe de la gente. Y no, no. Por eso la iglesia estudia muchísimo esto y qué bueno que ustedes, como miembros de la iglesia, también puedan entrar en estos espacios formativos para conocer un poco, no para defender a la Virgen, no, yo creo que ella se defiende solita. Si nos defiende a nosotros, pues cómo nos va a defender ella. Sino para que nuestra fe se viva realmente como es. Ninguno de los dogmas y María no se presenta sola, María siempre se presenta con Jesús. Podríamos luego mirar todo el tema de iconografía. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las imágenes, algunos de ustedes lo saben. Entonces, yo siempre trato de ver detalles en estas imágenes para poder darme cuenta, bueno, no tanto si es católica, ¿no? Sino si es como algo centrado, porque hoy día sacan advocaciones de todo. Entonces, no, hay que ser muy respetuosos con todas estas enseñanzas que nos da la iglesia. Bueno, pues Jorgito, yo no sé si tú nos puedas de pronto, pues hoy teníamos programado el rosario para terminar, pero pues yo creo que ya es por la hora. Entonces, pues, me parece que sería bonito que Que nos ayudes rezáramos las con una letanías, oración. recemos las letanías, no inventemos más oraciones a la Virgen, aprovechemos que nosotros tenemos las letanías y ya con esas Bueno, podemos rezar, bueno, así despacito y demás. ¿Bien? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Venerable. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente y fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso dignísimo de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción. Ruega por nosotros.
Rosa mística. ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Consoladora de los migrantes. Ruega por nosotros. Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores de la fe. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha de pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que a nosotros tus siervos nos concedas gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, siempre Virgen, seamos libres de las tristezas de la vida presente y lleguemos a disfrutar las alegrías eternas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Le quería decir algo que se me ocurrió cuando estaba leyendo las letanías, y es que lo que tú nos explicabas, que estos dogmas, de cierta manera, van muy unidos a toda la verdad doctrinal de nuestra iglesia. Por ejemplo, el hecho de que la Virgen sea proclamada Madre de Dios nos refuerza la idea de la Santísima Trinidad. Eso se me ocurrió. Pero bueno, ahí no es de la Santísima Trinidad, porque María no es Madre de Dios Padre y de Dios Espíritu. María es Madre de Jesús. Y como en Jesús está la naturaleza humana y la naturaleza divina, eso teológicamente se conoce como la unión hipostática. Es decir, dos esencias que se unen en una misma persona totalmente sin desligarse. Al decir que Jesús es Dios y María es madre de ese Jesús al que se le conoce y se le reconoce y se le llama Dios, María es madre de Dios, pero de Dios Hijo. Ok. Y la unión hipostática se da solamente con María. O sea, ahí Porque, lo que quiere... porque por ejemplo, José no es padre de Dios. José es padre de Jesús. Porque en José y Jesús no hay una unión hipostática como se da en María y Jesús, porque pues está en el vientre de María. Ayer, por ejemplo, con todo esto de San Joaquín y Santa Ana, entonces decían, abuelitos de Dios. No, Dios no tiene abuelos.
es Jesús, abuelos de Jesús. Por ejemplo, otra de las letanías se dice reina de los confesores. ¿Qué confesores? ¿Los sacerdotes? No. Mira que, ¿O por todos los ejemplo, que María, confiesan la fe? mira que, no, tampoco. Mira que María es madre de los sacerdotes, pero en las Ujú. letanías no está. En las letanías hay unas Mm. nuevas, consuelo de los migrantes, madre de la esperanza, incluso a veces, cuando yo me acuerdo, digo, madre de misericordia. Pero, y esas las incluyó el Papa Francisco, pero no aparece madre de los sacerdotes, por ejemplo. Pero ¿quiénes son los confesores? El sentido de confesor, yo no sé si ustedes escucharon, yo digo siempre confesores de la fe. ¿Quiénes son los confesores? En el sentido de confesor de la fe, es un concepto de la tradición apostólica del cristianismo primitivo. Era como un grado de virtud anterior al de los mártires. ¿Qué pasa? No debe confundirse con lo que hoy entendemos como confesor. ¿Quién es el confesor? El que El confiesa. sacerdote. Ujú. Pero ¿quién era un confesor de la fe? Un confesor de la fe era alguien que durante las persecuciones sufría por causa de la fe, pero no era asesinado por ello. Es decir, alguien que de pronto fue llevado al martirio y no murió. Por ejemplo, busquen la historia del santo que hoy he mencionado, San Pantaleón, nombre chistosísimo, pero es el santo de hoy. San Pantaleón pasó 5 veces por el martirio y no murió. Entonces los confesores pudieron ser torturados, encarcelados, exiliados por la fe, pero no murieron. Ya después morirían. O sea, no mueren como los mártires, mueren como los mártires. Entonces miren que, por ejemplo, los nombres van cambiando. ¿Por qué madre del creador? Si entonces, si Dios, si el creador es Dios Padre, pero si el creador es Dios Padre, y tú acabas de decir que María es madre de Jesús, ¿por qué se le dice en las letanías madre del creador? Juan 1, del 1 al 18. En el principio existía la palabra era Dios, más aún la palabra estaba con Dios. Y más adelante va a decir, por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada existiera. A Jesús se le llama creador, aunque en la catequesis de primera comunión se nos haya enseñado que el Padre es el creador. Pues Madre del Salvador, porque ya sabemos que Jesús es el Salvador, ¿no? Y así cada una de los títulos que encontramos nosotros en las letanías. Todas ellas tienen un significado y como tú lo dijiste, Ana, perfectamente, están unidas al misterio de Cristo, al misterio Bueno, de Cristo. yo me voy a lanzar a ver si te entendí. O sea, es madre de Dios porque en ese momento lo que se quería reafirmar es que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecto. Madre de Dios por eso, porque es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Por eso es madre de Dios. En otras se le llama hija amada del Padre, esposa del Espíritu. Ujú. Pero en relación con Jesús, María es madre y Jesús es Dios. Porque si digo que es madre de Dios, pero involucra al Padre, Sí, uno lo entiende. O sea, sí, yo lo entendí así. Tú lo significaría entendí, que, sí. significaría que antes de Dios existió María. Mm, Y por eso cuando yo hablé de la flor y el fruto, hablé biológicamente, no teológicamente.
Sí, muy profundo, muy profundo. Creo que cada una de estos, bueno, yo les decía piropos, no sé si también pues de pronto estoy yo equivocada, ¿no? Títulos. Pero es muy, estos títulos, pues hay una catequesis realmente porque, o sea, por ejemplo, este tema yo sí pensaba que aquí estábamos orando por los sacerdotes. No. Oramos por ellos en otro momento, pero en las letanías, no. No. Bien. Bueno, entonces yo me despido porque Nancita ya me está como llamando, entonces eso quiere decir que Ay, se no, está yo no me durmiendo. estoy durmiendo. Estoy consternada con todo Y esto. Alejandro, el padre Alejandro ya está que se pone la pijama. Bueno, ya se puso la primera parte. Jorgito, muchas gracias por Con todo. mucho gusto. Tema muy bonito. Gracias, Dios, Jorgito. Dios los bendiga y que Gracias. pasen buena noche. Gracias, Jorgito. Muchas gracias. Bendición, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Con gusto. Esperamos buena noche. tenerte. Esperamos volverlo a invitar.